Este post lo escribo desde una cuenta desechable debido a la situación, pero necesito saber por qué estoy recibiendo llamadas y mensajes de texto de mi familia llamándome idiota por no estar del lado de mi hija. Mi esposo y yo hemos estado casados por un poco más de 5 años. Mi hija, de 19 años, y él tienen una relación aceptable, no exactamente como padre e hija, sino más bien como una relación de consejo y sugerencias. Nunca he notado nada extraño en el comportamiento por parte de mi esposo hacia mi hija, y mi hija tampoco ha dicho ni insinuado nada al respecto como para que me cause preocupación. El jueves, mi esposo y yo estábamos viendo una película en la sala de estar. En un momento, pausamos la película porque él se levantó para ir al baño. Desde donde estaba sentada, lo escuché claramente tocar la puerta del baño 2 veces. Literalmente cada vez dio 3 golpes, con un par de segundos de diferencia entre ellos. Los golpes fueron lo suficientemente fuertes como para escucharlos claramente desde la sala de estar. Instantes después de los golpes, escuché gritos. Me levanté y corrí hacia el baño. Al llegar vi a mi hija completamente desnuda, cubriéndose y gritándole a mi esposo que saliera. No vi todo lo que pasó, pero lo que vi después de escuchar los gritos fue a mi esposo literalmente tropezando con sus propios pies, y parecía luchar por cerrar la puerta del baño para salir de ahí lo más rápido posible. Le pregunté a mi esposo qué había pasado. Él me explicó que había tocado la puerta, pero como nadie respondió, asumió que el baño estaba vacío y entró. Según él, al abrir la puerta vio a mi hija desnuda frente al espejo, y en ese momento intentó salir rápidamente. Después de que mi hija se calmó un poco, hablé con ella para escuchar su versión de lo que había sucedido, y me dijo que se estaba cambiando de ropa y que de repente, mi esposo entró al baño. Cuando le pregunté por qué no respondió a los golpes, me aseguró que él nunca había tocado la puerta. Aquí fue cuando le expliqué que yo misma lo había escuchado tocar desde la sala, así que estoy segura de que sí lo había hecho. Luego me dijo que tal vez no escuchó los golpes porque llevaba puestos los audífonos y estaba escuchando música. Resolvimos la situación, y mi esposo se disculpó con mi hija, explicándole que pensó que el baño estaba vacío al no recibir respuesta y por eso entró. Ella pareció aceptar su explicación, incluso le dio un abrazo y se disculpó por haberle gritado. El problema ahora es que mi hija involucró a miembros de la familia, quienes ahora están llamando a mi esposo un pervertido. Recibí una llamada de mi hermana regañándome por seguir permitiendo que mi esposo viviera en casa. Sorprendida, le pregunté a qué se refería, y fue entonces cuando me explicó lo que mi hija había contado. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi hija había inventado una historia completamente diferente y omitió el hecho de que llevaba audífonos y estaba escuchando música, y les dijo a todos que, se había respondido cuando mi esposo tocó la puerta, pero aún así él había entrado de todos modos al baño con la intención de mirarla. Tenemos cámaras en el pasillo que demuestran que mi esposo sí tocó la puerta, ya que en el vídeo se puede ver claramente, aunque las cámaras no tienen audio. Al ver esto, decidí hablar con mi hija, la senté y le pregunté directamente si había contado algo a alguien. Ella negó haber dicho nada sobre lo sucedido. Sin embargo, me enojé y le pregunté entonces cómo era posible que su tía supiera lo que había pasado, y mi hija se quedó callada. Luego dijo que había hablado con su prima al respecto y que probablemente fue ella quien se lo contó a su madre. Le pregunté por qué había mentido sobre lo que pasó, haciendo que mi esposo quedara mal cuando él no hizo nada malo. Mi hija insistió y negó en que no había mentido, pero entonces le conté lo que mi hermana me dijo sobre su versión de los hechos. Entonces simplemente empezó a llorar y a pedir perdón, explicando que solo había estado hablando e inventando escenarios con su prima. Ayer, durante todo el día, recibí llamadas y mensajes de texto de miembros de mi familia. La historia equivocada se estaba propagando, y mi esposo está quedando como un pervertido frente a todos. Así que volví a sentar a mi hija, le pedí que leyera algunas de las cosas que se están diciendo sobre mi esposo, y le dije que tiene que arreglar esto porque sus mentiras causaron todo esto. Sin embargo, mi hija se negó, me dijo que ella no había difundido la historia, y que solo se lo había contado a su prima, y no quiere hablar nada a nadie porque pensarán mal de ella. Dijo que conocen a mi esposo y que esto simplemente se olvidará. Todo explotó cuando mi esposo entró a la sala de estar con sus maletas, y dijo que se iba a casa de sus padres por un tiempo, porque ya no quiere estar en esta situación donde lo hacen ver como ese tipo de persona. Mi hija se derrumbó y se disculpó una y otra vez, prometiendo que arreglaría las cosas, pero mi esposo aún así se fue. Le dije a mi hija que, si me divorcio por sus mentiras, tendrá que irse de mi casa. También le dejé claro que más le vale arreglar lo que hizo, y decirle a todos la verdad sobre lo que realmente pasó, porque no estoy dispuesta a perder a un hombre, que me ama y que realmente se preocupa por mí, como lo hace mi esposo por culpa de sus mentiras. Ella me pidió que la ayudara, pero le dije que no, que ya no es una niña y que debe asumir la responsabilidad por sus acciones. Sus mentiras, que claramente fueron por llamar la atención, han llevado a esta situación. Yo ya lo intenté,
Y ahora también mi familia me está acusando de ponerme del lado de mi esposo, y de no brindarle un espacio seguro a mi hija. No sé qué hacer. Mi esposo me pidió espacio, y ahora está fuera de casa. Mientras tanto, mi hija está completamente inconsolable y yo tampoco estoy en el mejor estado. Perdón si esta publicación parece un caos. Ni siquiera estoy segura de si el título que le puse es el adecuado, lo he releído una y otra vez, pero nada de esto parece tener sentido. Actualización. Perdón por actualizar recién ahora, pero no estoy en mi mejor momento y me tomó un par de días ordenar mis pensamientos. Ya no sé qué hacer. Mi esposo me ha pedido el divorcio. Primero, permítame responder algunas preguntas que vi que se repetían mucho. Tenemos cerraduras en todas las puertas de la casa, así que no sé por qué mi hija no usó la cerradura del baño. Las cámaras dentro de la casa no apuntan directamente a ninguna puerta, excepto las que cubren la puerta principal y a la puerta trasera. La otra cámara está al final del pasillo y desde esa cámara se pueden ver todas las puertas del pasillo. Tenemos un baño en nuestra habitación, pero no podemos usarlo en este momento porque el agua está completamente cortada debido a la renovación del baño. Ahora sí, el viernes, mi esposo volvió a casa y me pidió hablar. Durante nuestra conversación, me enseñó su teléfono para ver algunas de las cosas que los miembros de mi familia estaban diciendo sobre él, eran simplemente horribles. Lo llamaban pederasta y le preguntaban cuántas veces había espiado antes. Ya no reconozco a ningún miembro de mi familia en esto. Entendería si realmente hubiera hecho algo, pero no lo ha hecho, y el odio que muestran por un error estúpido me dice que se niegan a escuchar, o que lo han odiado desde el principio y están usando esto como excusa para tratar de deshacerse de él. Mi esposo me explicó que ya no puede quedarse, me dijo que nunca podrá volver después de lo que ha pasado, y esta situación ahora incluso ha comenzado a afectar su vida laboral. Algunos miembros de mi familia llamaron a su oficina, y fue citado por Recursos Humanos para explicar lo que estaba ocurriendo. Afortunadamente, su trabajo no tomó medidas, ya que conocen bien a mi esposo y no actuarán a menos que se presente una denuncia formal en su contra. Por ahora, él sigue trabajando, pero esto claramente lo ha desgastado. Durante nuestra conversación, mi esposo me explicó que aún me ama y está feliz de que lo haya defendido, pero las acciones de mi hija le han causado muchos problemas, acusaciones y miedo. Me confesó que cada día que pasaba, ya fuera en su oficina o en la casa de sus padres, estaba esperando que apareciera la policía para arrestarlo. Dijo que las mentiras de mi hija habían destrozado y que no veía una manera de recuperarse de todo esto. Le pedí que reconsiderara la posibilidad de seguir juntos, sugiriendo que tal vez podríamos ir a terapia, pero se negó, diciendo que todo está demasiado roto para arreglarlo. Le dije que echaría de la casa a mi hija y le conté todo lo que hice y lo que le pedí a mi hija que hiciera, pero él me respondió que no estaba entendiendo el punto. Su vida pudo haber quedado completamente arruinada por una mentira. Mi familia nunca volverá a confiar en él, y siempre albergarán odio o sospechas hacia él. Especialmente ahora que mi hija quiere aclarar las cosas después de tanto tiempo, ellos pensarán que la obligamos a hacerlo, lo que solo empeorará las cosas. Según él, siempre será visto como el acosador ante los ojos de mi familia. Intentando encontrar una solución, le pregunté qué pasaría si cortaba lazos con mi familia y nos mudábamos lejos, porque ya estaba trabajando en eso. Le mostré mi teléfono, los mensajes que envié a todas las personas que se negaron a escuchar, y como los había bloqueado, entonces me preguntó qué pasaría con mi hija. Le dije, nuevamente, que la echaría de la casa y que se quedaría con mis padres de ahora en adelante. Sin embargo, él me cuestionó si estaba dispuesta a abandonar a mi hija, porque no quiere estar cerca de ella ni estar solo con ella nunca. La verdad no supe qué decir al respecto. Antes de que pudiera contestar, él habló de nuevo, diciendo que lo mejor era divorciarnos, aclaró que nunca me pediría que abandonara a mi hija y que jamás esperaría que hiciera algo así. Sin embargo, que no la quiere tener cerca de mí, y añadió que si yo abandonara a mi hija por él, no sabía si podría volver a mirarme de la misma manera. Finalmente, concluyó que la única solución era que nos divorciáramos. Mi hija vino corriendo desde el pasillo hacia la sala llorando. Creo que estaba escuchando nuestra conversación. Antes de que pudiera decir algo, mi esposo se levantó del sofá, extendió las manos y le pidió que no se acercara a él. Dijo, antes de que digas algo, empezaré a grabar la conversación ahora, y sacó su teléfono. En ese momento vi algo romperse en los ojos de mi hija, al darse cuenta de la gravedad de todo. Ella comenzó a pedirle perdón a mi esposo, diciendo que nunca quiso que las cosas se salieran de control. Explicó que solo estaba inventando escenarios con su prima, y que fue su prima quien llevó la situación a este nivel. Mi esposo le preguntó por qué no aclaró todo de inmediato. Mi hija respondió que no pensó que las cosas llegarían tan lejos, y que creía que simplemente todo se olvidaría porque todos lo conocían y sabían cómo era. Entonces, él le mostró su teléfono y le pidió que leyera algunos de los mensajes que había recibido. Mi hija se quedó completamente en silencio.
Hablamos durante unas 4 horas y al final mi esposo dijo que nos dará 3 meses para mudarnos de la casa porque la propiedad es suya. Agregó que mi hija puede quedarse con el coche, ya que fue un regalo de su parte, y que terminará de pagar su matrícula este año, pero no cubrirá nada más en el futuro. Mencionó que aún no ha contratado un abogado, porque le gustaría hacer esto de forma amistosa, pero si es que yo deseaba puedo conseguir uno y no tendría ningún problema con ello. Insistió que será justo en el divorcio y que no guarda nada de rencor hacia mi persona, pero que ya no puede continuar con esta relación. Mi hija, mientras tanto, estaba sentada en el suelo, como un fantasma y yo no podía decir nada mientras lo escuchaba hablar del divorcio, de dividir nuestras cosas, como si no importara. Hablaba como si los últimos 5 años no significaban nada, y que era fácil seguir adelante. La mejor manera de describir esto es como si estuviera devolviendo algo a una tienda. Cuando salió de la casa, me quedé en el sofá, no sé si estaba llorando, hablando o qué, no recuerdo muy bien, porque todo se oía en voz baja a mi alrededor, hasta que mi hija comenzó a llorar a borbotones, y comenzó a decir lo siento una y otra vez mientras estaba tirada en el suelo. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el sofá, pero cuando me levanté y me acerqué a la ventana, lo vi a mi esposo en la entrada, dentro del coche llorando a borbotones. Desde que mi esposo estuvo aquí el viernes, mi hija y yo no hemos cruzado ni una palabra. Algunos familiares han venido a la casa para disculparse, ya que, al parecer, de repente mi hija aclaró todo y compartió el vídeo de la cámara con la familia. Sin embargo, cada vez que alguno aparece, les cierro la puerta en la cara. He recibido mensajes por Facebook, Instagram, llamadas y mensajes de texto, y cuando los bloqueo, siguen creando nuevas cuentas o usan otros números para intentar comunicarse. No quiero perder a mi esposo, de verdad que no, es el primer hombre que he conocido que me ha tratado con amabilidad, respeto y amor, y ahora siento que todo ha terminado. He intentado hablar con él y convencerlo de que vayamos a terapia, pero cada vez que lo intento, me rechaza diciendo, no puedo arriesgarme. Traté de reunirme con él en persona, pero simplemente dice que no sería buena idea. Fui a la casa de sus padres, pero no me dejaron verlo, incluso fui a su trabajo para hablar, pero su jefe me dijo que lo había mandado a casa. Realmente no sé cómo solucionar esto. Ahora hacer que mi hija se vaya de la casa ya no resuelve nada, porque yo también tengo que irme. No quiero nada de mi esposo, solo lo quiero a él. Aún no he hablado con un abogado, pero creo que no puedo quedarme con la casa, ya que él era el dueño antes de que nos mudáramos. De verdad quiero arreglar esto. Incluso sigo considerando la idea de echar a mi hija de la casa, pero me pregunto si eso hará alguna diferencia. ¿Me dará mi esposo una oportunidad después de todo lo que dijo? Él mencionó que, si abandonaba a mi hija, no podría mirarme de la misma manera nunca más. ¿De verdad voy a perder a un hombre tan maravilloso? Edith, olvidé cómo Reddit se fija en una sola cosa, así que quiero aclarar algo sobre la casa. No tengo intención de quitarle su casa ni nada por el estilo. No es mi casa. Tenía preguntas en mi publicación anterior sobre la casa y creo que acabo de responderlas. La casa es suya, y lo fue antes de que nos conociéramos. No tengo ningún derecho sobre ella y no intentaré reclamarla. Espero que esto aclare cualquier malentendido. Actualización 2. Al diablo con todo el mundo. Ha pasado un tiempo y veo que mucha gente está pidiendo actualizaciones. La verdad no estaba de humor y he estado llorando hasta quedarme dormida todas las noches. Ya no sé qué hacer. He perdido a mi esposo, a mi familia y a mi hija. Primero que nada, gracias a todos por sus palabras y consejos, pero es oficial, me estoy divorciando. Me entregaron los papeles del divorcio, y mi esposo ya no quiere saber nada más de nosotras. Me mudé de la casa y actualmente estoy viviendo con una amiga hasta que pueda poner mi vida en orden. He cortado completamente el contacto con mi familia, pero ellos siguen intentando ponerse en contacto conmigo desde diferentes números o distintos perfiles de Facebook e Instagram. No sé cuánto tiempo más podré quedarme con mi amiga, porque su vida ahora también se está viendo afectada, porque incluso los miembros de mi familia han comenzado a aparecer en el apartamento. Me gustaría conseguir un lugar diferente para vivir, pero mi salario no me alcanza para cubrir todo lo que necesito. Mi esposo, o pronto ex-esposo, cubría todas nuestras facturas antes, pero ahora tengo que hacerme cargo de todo yo sola. Hace poco más de una semana, mi hija empacó sus cosas y se fue. No tengo idea de dónde está en este momento, y sus amigos se niegan a darme información. Ella intentó hablar con mi ex-esposo, pero él consiguió una orden de restricción en su contra. Ella violó la orden, y terminó siendo arrestada. No entiendo en qué estaba pensando. Intenté hablar con ella, pero insistía en que iba a arreglar todo. Sin embargo, otra vez hizo que la arrestaran porque seguía acercándose a él. Ahora mi hija tendrá que abandonar la universidad porque mi ex se ha retractado de su oferta de seguir pagando por sus estudios o cualquier otro gasto relacionado con ella. Me envió un mensaje diciendo que todo había terminado,
dijo que no respeté sus deseos, por lo que tuve que salir de su casa inmediatamente, y como mi hija también desobedeció, él ha retirado todo apoyo hacia ella y ahora está completamente sola. Además, me advirtió que, si yo o mi hija seguimos acosándolo, abrirá un caso contra mi hija por difamación. En este momento, no tengo suficiente dinero ni siquiera para cubrir mis propios gastos con mi trabajo y todas las facturas, así que definitivamente no puedo ayudar a mi hija. Ella empacó sus cosas en medio de la noche y se fue, después de que le dije que tendría que dejar la universidad y conseguir un trabajo. Mi ex esposo se ha vuelto completamente frío y distante durante las últimas 2 semanas. Se niega a hablar conmigo sobre cualquier cosa que no esté relacionada con el divorcio. Me dijo que habría sido más comprensivo, que habría apoyado y ayudado durante un tiempo hasta que pudiera estabilizarme, pero que ahora está claro que solo queríamos utilizarlo y aprovecharnos de su generosidad, así que ha decidido que todo ha terminado. Quería anular el acuerdo prenupcial que tenemos, pero ahora ha decidido seguir el acuerdo al pie de la letra, lo que significa que básicamente no obtendré nada en el divorcio. Realmente no quiero nada material, solo lo quiero a mi esposo de vuelta. A pesar de todo lo que ha pasado, todavía sigo queriendo al hombre amable, cariñoso y dulce que conocí, lo quiero de vuelta. Le dije que mi hija se había mudado de la casa y le pregunté nuevamente si podríamos intentar arreglar nuestro matrimonio, pero ni siquiera me respondió. El último mensaje que recibí de él fue preguntándome si ya había firmado los papeles del divorcio o si ya había contratado a un abogado para que lo revisara. Porque ya quería terminar con esto y seguir adelante, ya que ahora le quedó claro que nadie de mi familia, ni siquiera yo, lo respetó en absoluto. En ese mismo mensaje, también me pidió que le dijera a mi familia que se detuvieran, porque todavía lo siguen acosando enviándole mensajes, llamadas y correos electrónicos, y ya está harto de eso, y me dijo que, si no paran, también los denunciará. A las personas que me siguen preguntando por qué no hice nada cuando empezaron a esparcirse las mentiras, la verdad es que hice todo lo que pude. Me acusaron de proteger a mi esposo pervertido, y el vídeo no ayudó, porque solo lo envié a algunos de mis familiares, pero como no tiene audio, solo muestra que él tocó la puerta, y luego entró. Sin embargo, mi hija dijo que sí le respondió, pero de todos modos él entró.